Antonio también es padre de familia de uno de nuestros alumnos aquí en el área de kinder y en primaria también. Nos va a dar una plática muy importante que son las alergias. Bueno, pues vamos a escucharlo y bienvenido, doctor. De nada. Por mis padres, conozco a la mayoría, los conozco con mucho gusto, y pues hoy les voy a platicar un poquito de lo que hacemos nosotros. En este caso va a ser alergia, principalmente anafilaxia. Vamos a ver más en profundidad. Pues, siempre me gusta empezar con siempre me gusta empezar con las bases para tratar de entender todo desde primero abajo para saber cómo funciona todo. Entonces, cuando alguien dice alergia, todos imaginamos una cosa diferente. Incluso para mí es un tema muy importante porque todos los días cuando alguien llega y dice traigo una alergia, yo puedo pensar 80,000 cosas y cada quien ve una cosa diferente. Alguien dice alergia significa traigo moco, alguien dice alergia me sale la piel. Cuando realmente alergia no es como tal una enfermedad, sino una causa de diversas enfermedades o de diversas manifestaciones. Entonces la palabra alergia viene de dos raíces griegas que son algos y ergos. Algo significa diferente, ergo significa esfuerzo, trabajo. Entonces a nosotros referirnos a alergia significa que es una respuesta diferente o una actividad diferente a lo que esperaríamos normalmente. Entonces el punto clave aquí es que es un estímulo que normalmente es inofensivo. Cuando hablamos de estos temas siempre existe ahí la diferencia entre qué es alergia, qué es toque, que muchas veces se utilizan de forma indiscriminada o que nos lo llegan a mencionar sin realmente explicarnos qué es lo que significa. Entonces la diferencia aquí con alergia y atopia es que atopia es un término que utilizamos para referirnos a la carga genética que podemos tener nosotros de eventualmente desarrollar un problema de alergia. Si tenemos nosotros, por ejemplo, uno de los dos padres con alguna enfermedad de alergia, la que sea asma, rinitis, dermatitis, alergia a algún alimento, medicamento, picadura de insectos, ese padre o madre va a heredar a los niños un riesgo de tener alguna enfermedad alérgica, hablando un 50%, no necesariamente es lo mismo. Podemos tener un papá alérgico a la penicilina, todos los niños lo pueden consumir sin problema, pero alguna niña tiene dermatitis, alguno de los hijos tiene alergia a algún insecto. Entonces no necesariamente vamos a heredar lo mismo, sino el riesgo. Ya si los dos papás tienen alguna enfermedad alérgica, sube considerablemente el riesgo hasta un 85%. Entonces es muy importante considerar todo esto de toque, porque si estamos viendo que hay una carga familiar muy importante de alergia, lo más probable es que los niños vayan a tener algún problema y nosotros pues tenemos que estar al pendiente. Ustedes también que están siempre en contacto con eso y empiezan a notar ya algunas molestias y pueden ver de, no sé, 20 niños que tengan en el salón, tal vez nada más a uno le hace daño alguna cosa, pero empezamos a ver cuál es la diferencia. Y pues lo más importante es que este es un fenómeno inmunológico. Esta es una representación de la inmunoglobulina E, que es lo que nos da de comer todos los días y es lo que está detrás de todo eso. Es un fenómeno en el cual nuestro cuerpo empieza a considerar algo como un peligro y a raíz de eso se montan todas las respuestas que estamos teniendo. Entonces, ¿qué me puede provocar en sí alergia? Pues son prácticamente lo que viene aquí. Cuando alergia respiratoria la podemos la mayoría de las veces atribuir al polen. El polen tiene sus temporadas, puede ser plantas, árboles, hierbas, pastos, y en esas temporadas de polinización que estas partículas flotan en el aire deben viajar de un lado de la ciudad a otro. Entonces, a pesar de que yo no tenga un parque, que yo no tenga jardín, que yo no tenga algo cercano, si yo estoy teniendo síntomas respiratorios asociados al polen, los voy a presentar en esas temporadas marcadas. Además de alergia respiratoria, podemos tener también síntomas con mascotas, frecuentemente perros y gatos, que son los que más se acostumbran a tener, pero también podemos en determinado momento llegar a tener síntomas con algún tipo de ave o con otros tipos de mamíferos. Y muy importante también de alergia respiratoria, pues el ácaro del polvo, que sin duda es el más importante de todos por su persistencia, está todos los días, todo el año, en todos lados. Entonces, el que tiene alergia al polvo, prácticamente todo el año tiene problemas. Además de síntomas respiratorios, podemos tener también reacciones, por ejemplo, con las picaduras de insectos, en este caso de la familia de los himenópteros, abeja, avispa, hormiga, abejorro, que son los que tienen la capacidad, o más bien los que nosotros tenemos la capacidad de eventualmente hacernos alérgicos a alguna de esas picaduras. Y pues muy importante en este tema también va a ser la cuestión de alimentos y reacciones con medicamentos. Entonces es una diapositiva muy complicada, pero sí me gusta explicarlos o tratar de orientarlos a través de esto, porque es lo que está ocasionando, lo que está detrás de todo esto y
y con las diapositivas más adelante, que van a ser un poquito más delicadas, es lo que nos va a tratar de explicar el porqué de estos tratamientos y del diagnóstico. Entonces, normalmente nosotros tenemos nuestra circulación sanguínea, tenemos el tejido, las células, y todo esto que está pasando aquí son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son unas tumoraciones que tenemos, generalmente podemos notar en el cuello, que son los sitios de producción de anticuerpos. Entonces es frecuente que de repente encuentren algún niño que tiene crecido alguna bolita en el cuello. Eso significa que hubo mayor actividad del sistema inmunológico en ese sitio, y captaron algún virus, alguna bacteria, empezaron a producir nuestras defensas o anticuerpos, y por eso crece. Entonces, en situaciones normales, eso es lo que hace nuestro sistema inmunológico. Cuando vemos algo de alergia, como mencionaba, es algo que se generó de forma equivocada. Entonces, aquí nosotros tenemos partículas, estas verdes simbolizan los alérgenos, que son las proteínas que tienen la capacidad de generar una respuesta alérgica en las personas susceptibles. Entonces, lo que ocurre aquí es que tenemos células que están capacitadas para detectar patrones, ya sea de bacterias, de virus, para encontrar una respuesta contra ellos. Entonces, en este caso, captan las partículas de los alérgenos y empiezan a ir hacia las células de nuestro sistema inmunológico, las que ya activamente participan en una respuesta de defensa. Entonces, estas células empiezan a liberar sustancias entre ellas que llevan a la formación de anticuerpos, que normalmente irían contra alguna bacteria, algún hongo, parásitos en este caso. Pero al generar nosotros esta inmunoglobulina E que les platicaba de forma equivocada, estando en nuestra sangre, van y se van a quedar pegadas en estas células. Estas células son los mastocitos. Dentro de ellas hay sustancias que cuando se liberan en nuestra sangre nos provocan los síntomas de alergia. Si esta liberación se ocurre en la nariz, pues me da síntomas en la nariz. Si es en los bronquios, me da síntomas en los bronquios. Entonces, el yo tener algo de alergia hace que estas células estén listas para que en cualquier momento que a través de la sangre llegue alguna de estas células, con una de estas que llegue, con una partícula de alérgeno que llegue, va a activar aquí y esto se va a llevar a cabo. Entonces, sí es muy importante explicarles y dejar en claro que cuando hablamos de alergia es una ley de todo o nada. Al cuerpo no le importa cuántas llegaron, cuántas veces, cuánto tiempo se expuso. Si llega uno ahí, ya con eso la reacción. Entonces, eso lleva a que muchas veces haya dificultad para nosotros detectar si algo realmente nos está provocando una reacción o no. Muy específicamente con los alimentos, ¿cómo sé yo si mi reacción es por alergia o por otra cosa? Generalmente con alergia es con el más mínimo contacto con el alimento, aunque no me lo haya acabado, aunque sea nada más una probadita, me va a dar la misma reacción, comparado con, por ejemplo, intolerancia a la lactosa o intolerancias alimentarias, en las cuales va a ser dependiente de la cantidad o de la frecuencia de la ingesta, que puede ser una persona que tenga intolerancia, por ejemplo, al trigo, o a la leche, pues es más fácil, que dice, le puedo poner tantita leche al café, no hay ningún problema, pero si me tomo un licuado o una nieve, ahí sí me hace daño. Entonces, esa es la diferencia principal en alergia. Entonces, ¿cómo se puede manifestar esa alergia? Prácticamente tenemos receptores en todo el cuerpo, y a nosotros, dependiendo sobre qué receptores actúen, son los síntomas que vamos a tener. La gran mayoría de las veces lo que podemos llegar a presentar sería en la piel, que lo que encontramos más ahorita es la siguiente. Va a haber una imagen que vemos lesiones en la piel como piquetes de mosco rojo, que da mucha comezón, puede haber hinchazón, puede haber sensación de calor, y en segundo lugar, lo más importante que podemos llegar a ver también, pues son los síntomas respiratorios, que sería incluido también incluso lo ocular, lagrimeo, enrojecimiento, comezón en los ojos, comezón en la nariz, escurrimiento nasal, nariz tapada, estornudos, ataques de tos, falta de aire, dolor de pecho, que serían los síntomas respiratorios. Y en ocasiones podemos tener síntomas menos frecuentes, que también por lo mismo uno no llega a identificar como síntomas de alergia, que sería náusea, cólico, vómito, diarrea inmediato, y casi exclusivamente ligado a reacciones graves serían ya los síntomas cardiovasculares y neurológicos, que sería que tuviéramos nosotros una baja en la presión arterial, que se desmaye, alteración en el estado de conciencia, o ya cuando haya un daño más marcado, pues incontinencia urinaria o fecal, que es cuando liberan orina o las evacuaciones después de una reacción. Entonces, si quise poner como quiera, no sé qué también se hace distinguir. Esto es como se ve una reacción en la piel de alergia clásica o alergia típica. Muchas veces cuando alguien ve algo en la piel inmediatamente piensa que es alergia. Cuando yo puedo tener, por ejemplo, alergia inmediata a algún alimento, eso es lo que puede ocurrir, o alguna picadura de insecto, o
algún medicamento, así es como se suelen ver las lesiones. Son como si fueran piquetes de mosco, se pueden juntar, pueden hacer un mapa, pueden estar diseminadas, pero es como normalmente los encontramos. Entonces, pasando al tema un poquito más importante, que es la anafilaxia. ¿Qué es en sí anafilaxia? Es una reacción alérgica sistémica potencialmente fatal. ¿A qué nos referimos con sistémico? Que eso no va a ser una reacción que se limite únicamente a la piel, o a la nariz, o a los bronquios, sino que se acostumbran, se llegan a presentar síntomas en varios sistemas del cuerpo a la vez. Entonces, podemos tener varias manifestaciones, no todos van a tener la reacción de la misma forma, afortunadamente no todos van a ser tan graves, pero muchas veces, lamentablemente, los casos que me tocan ver es gente que no los trataron adecuadamente, que ni siquiera fueron a consultar y andan caminando como si nada, pero es la importancia de nosotros saber identificarlos y tratarlos a tiempo. La mayoría de las veces cuando tenemos una reacción de anafilaxia, hasta un 90% va a tener síntomas en la piel. Entonces es algo que suele ser muy evidente, pero también llega a ser muy preocupante para nuestros pacientes, porque al momento que alguien presenta una roncha es lo primero que piensa. Entonces si le empiezan a salir ronchas a la gente, y a la vecina, a la amiga, a la tía le dicen, te están saliendo estas ronchas, en una de esas estás muriendo. Entonces es algo muy complicado y que sí también es para nosotros importante tratar de darles a entender cómo pueden diferenciarlo para tratar de mantener la calma. Y hasta una mitad de los casos de anafilaxia van a tener síntomas cardiovasculares o respiratorios, que tengan tos, que se les cierre la garganta, falta el aire o se les baje la presión. Entonces, la importancia de la anafilaxia es que no siempre va a ser fácil de identificar. Fuera si de por sí para nosotros es difícil, pero como médicos, también para alguien que no está familiarizado con esto va a ser más difícil todavía, y tampoco por menospreciar a ustedes. Tengo muchísimos compañeros que les llegan los casos y no los detectan, no se les da tratamiento, les dan tratamiento equivocado, incluso no ser médico, ser médico no nos va a eximir de esto, y honestamente no es porque yo sea el mejor de todos, sino que es como maestro médico y esto es lo que he tenido que estar viendo, yo soy el que tiene que saber de esto, pero no es tan sencillo como nomás decir cualquiera lo puede identificar, sí puede llegar a ser difícil. Entonces, la mayoría de los casos van a ser en la casa, que es donde más estamos nosotros, y ahí pues es sencillo porque no sabemos qué hacer, sabemos a dónde ir, dónde está el teléfono, los medicamentos, pero prácticamente alguien que tiene riesgo de este tipo de reacción lo puede tener en cualquier lugar, entonces es importante saber qué hacer en esos casos. Entonces, debido a que esto puede ser impredecible, los pacientes que tengan riesgo de alguna reacción deben de estar familiarizados con todo esto. Lo importante para nosotros es darles una estrategia para cómo evitar la exposición. Si es algún alimento, saber si en cuáles alimentos lo podemos encontrar, lectura de etiquetas, la identificación de los signos y los síntomas para saber cuándo hay una reacción o no. Y obviamente lo voy a explicar más a profundidad adelante, pero pues la recomendación es siempre tener su autoinyector de adrenalina para tratar las reacciones. Entonces, es una prevalencia muy variable. ¿Qué nos referimos con prevalencia? Que toda la población en general se puede llegar a presentar entre 1 o hasta 5% de todos los pacientes. Es muy variable, hay algunos países que es más, hay algunos países que es menos. Aquí lamentablemente estas diferencias son a raíz de que muchas veces no se diagnostican, no se reportan, si nosotros no le decimos al gobierno que tuvimos una reacción, no vamos a tener la estadística de cuántas reacciones estamos teniendo, en qué edad, en qué niños, por qué reacción. Entonces, en ocasiones lleva a que pensemos que la incidencia es más baja cuando realmente es que nadie se está dando cuenta, nadie está reportando. Tenemos ciertos factores de riesgo que si están presentes nos pueden aumentar la probabilidad de tener una reacción, principalmente gente que ya tenga diagnóstico de asma o que tenga algún problema cardiovascular, que tengan arritmias, que tengan antecedente en el pecho, un infarto o que estén con tratamiento para el corazón. Estos siguientes factores de riesgo que pongo son factores de riesgo para una reacción potencialmente fatal. Pacientes con edad avanzada, mastocitosis, que es una enfermedad en la cual contienen mayor cantidad de células que pueden provocar esta enfermedad, y los beta-bloqueadores son medicamentos que se suelen utilizar para la presión. Entonces, si es una persona con problemas de hipertensión y que está utilizando específicamente ese grupo de medicamentos para controlar la hipertensión, puede ser más difícil sacarlos adelante si les llega a dar una reacción. Entonces, ¿qué me puede provocar a mí como tal una anafilaxia? Tenemos tres principales situaciones: los alimentos, los medicamentos y las picaduras de insectos.
dependiendo de la edad del paciente, es la probabilidad de que es lo que lo va a provocar. Entonces, como la mayoría de las veces en adultos, lo más frecuente que llegamos a ver son los medicamentos. Y los medicamentos que más frecuentemente están implicados en este tipo de reacciones son los medicamentos para el dolor, aspirina, ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, de ese grupo, y los antibióticos. En los niños es más frecuente los alimentos, generalmente no toman tantos medicamentos y los alimentos son los que más los pueden llegar a provocar. Entonces ahí en la foto vienen algunos, pero generalmente los más frecuentemente implicados serían leche, huevo, soya, trigo, mariscos, frutos secos, pescado, aquí en nuestra región. En otros países pueden haber algunos otros alimentos según en base de qué tan frecuentemente se consumen, pero como regla general esos son los más importantes, y en los niños específicamente leche y huevo. Y depende ya más ocupacional y más según la zona geográfica, también las picadoras de insectos son muy importantes. Afortunadamente no es un hecho que todos los que nos pique va a ser reacción, que sí es algo que he visto mucho en mis pacientes, que cuando les preguntamos a los papás, reacción con alguna abeja, con una avispa, no, Dios me libre, como que tienen la idea de que si el niño ya tiene alergia o ya tiene asma, ya tiene algo, el día que le pique la abeja se va a morir, ¿no? Pues afortunadamente no, pero sí es un riesgo que pueden llegar a tener. Entonces, como causas de anafilaxia, es un diagrama ahí un poquito revuelto. Aquí es cuando hay un mecanismo inmunológico, como lo que platicaba. Mi cuerpo llegó a hacer defensas contra algo de esto y al momento de llegar a exponerme yo a eso, me puede llegar a desencadenar la reacción. Entonces vemos lo que había platicado de alimentos, pueden estar implicados alimentos también. Podemos tener alérgenos ocupacionales, ya si alguien trabaja en algún sector en específico, que en papel, que en maderas o alimentos incluso, que tenga reacciones en el trabajo. El uso de medios de contraste para una radiografía, una tomografía, resonancia contrastada, el látex y insectos, y pues puede haber también transmisión a través de fluidos corporales, líquido a través de semen, a través de saliva, también se puede llegar a contagiar los alérgenos. Tenemos también, ya es tema que tal vez no compete mucho aquí, pero también podemos llegar a tener reacciones que no vamos a ver aquí, son por uso de ciertos medicamentos y medios de contraste como platicado. Y ya por último, pues también factores más complicados todavía que mencionaba, en los que pueden participar otras situaciones que aumenten el riesgo de reacción, o cuando tenemos nosotros reacciones también sin alguna causa aparente, pues podríamos buscar o que sean reacciones espontáneas o ya asociadas a alguna enfermedad. Bueno, entonces hay ocasiones en las cuales podemos llegar a ver que tienen reacciones graves, pero a veces sí y a veces no. Entonces como que les dicen, una vez fue comiendo trigo, pero luego lo volvió a comer y no, pero le llevé a la urgencia y me dijeron que casi se muere, pero otra vez lo comí y no pasó nada. Entonces hay situaciones en las que podemos tener una característica de nuestra sangre que aumenta la circulación y hace que cuando yo consuma un alimento, me tome un medicamento, viaje más y me dé la reacción. Y si no están presentes estas situaciones, no me pasa. Entonces, lo que pudiera llegar a desencadenarlo sería el ejercicio, estar enfermo, las alteraciones en la rutina diaria, algún desvelo, algún viaje, el estrés laboral, emocional. Y pues en las mujeres también ahí salen perdiendo un poquito con todos los trastornos hormonales, pueden llegar también que el día 0, el día 14, el día 28 llegar a aumentar el riesgo de tener alguna reacción. Entonces pues vayamos a lo más importante. ¿Cómo vamos a detectar nosotros si hay una reacción de anafilaxia? Con esto hay mucha discusión. Anteriormente se han tratado de dar varias definiciones para tratar de hacerlo más sencillo. Entonces lo que han llegado a lo largo de los años es concluir con estos dos escenarios. El más sencillo o el más evidente sería lo que platiqué desde el principio. 90% de los pacientes van a empezar con alguna reacción en la piel. ¿Cómo sé yo si esta es una reacción alérgica normalita o una reacción alérgica grave? Si solamente se limita a la piel, no hay ningún problema. Si yo veo que empieza con ronchas, o se hincha, se pone rojo, se pone caliente, y además empieza a tener algún problema cardiopulmonar, que se le cierren los bronquios, se le cierre la garganta, batalla para respirar, que se le baje la presión, que se desmaye, o que junto con las ronchas de forma inmediata empiecen a tener náusea, cólico, vómito, diarrea,
con eso ya integramos el diagnóstico de anafilaxia. Una forma en la que yo les trato de simplificar esto es viéndolo como que esto fuera una bolita de nieve. Una persona que es alérgica, por ejemplo, a algún alimento y su reacción tiende a ser roncha nada más, come el alimento, se ven la ronchita, se toma la pastilla, no pasa nada, más tardan 2 horas y ya desapareció el problema. ¿Cómo se presenta cuando es una reacción? Es gente que dice, estaba en el restaurante comiendo, yo ya sé que soy alérgico al camarón y yo cuando voy a comer mariscos, yo no pido camarón, siempre pido carne asada. No deberían ir al restaurante, pero allá van. Entonces comen su carnita asada, la pasaron ahí por la misma planta, la sirvieron con el mismo tenedor, alguna contaminación cruzada que llevó con el camarón, empiezan a comer y inmediatamente dicen, me empecé a sentir caliente, como que había mucha comezón, me fui a ver al baño, estaba enronchada, se me empezó a hinchar y vomité. O dicen, me empezó a poner rojo y luego como que se me empezó a doler la garganta y corren urgencias. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que sí estamos teniendo una reacción grave y es el punto clave. O sea, cuando alguien dice, yo amanecí con esta roncha, llevo 3 días así, sabemos que no se va a complicar. Entonces, yo, ¿cómo sé que es una reacción grave? Porque se van agregando y agregando y agregando. Entonces, ese es el escenario más sencillo. Podemos tener otro escenario en el cual tal vez no tienen reacción en la piel, lo que después de nosotros nos llevaría a confiarnos a que no está por una reacción grave. Entonces, el segundo escenario que proponen las guías sería alguien que ya tiene un antecedente de alergia, que sepa, yo sé que esa persona es alérgica a los frutos secos, a los mariscos, a medicamentos, tuvo contacto con eso y en un tiempo corto después de la exposición, hablando de minutos a horas, las reacciones alérgicas son muy rápidas. Entonces, a más tardar 2 horas, pero generalmente en los primeros 20-30 minutos, que tengan alguna reacción. Entonces dicen, yo sé que soy alérgico al medicamento, hablé la cabeza y una amiga me dio una pastilla, me dijo que sí la podía tomar, y a los 30 minutos sentí como que se me cerraba la garganta, aunque no estén enronchados, aunque no se mareen, aunque no nada, ya se podría considerar como una reacción. Lo mismo aplica si llegan a tener algún síntoma respiratorio más abajo, y se diga ya si hay mareo, desmayo, todo eso, sería lo que podríamos considerar ya como una reacción de anafilaxia. Entonces, lo más importante de todo esto va a ser el tratamiento. En primer lugar, el tratamiento siempre, sin ninguna sustitución, no hay vuelta de otra, sería la adrenalina. En segundo lugar, ya resuelto el problema, agregamos corticosteroides, la prednisona, cortisona, esos medicamentos, y ya al final es todo lo demás. ¿Por qué les digo todo esto? Tal vez no les va a tocar un caso, tal vez no van a hacer ustedes lo que tengan que hacer, pero no falta cuando lleguen ustedes a algún lugar y les digo yo que son maltratadas las personas normalmente, porque cuando llegan urgencias les da miedo usar la adrenalina. Entonces, si no les decimos nosotros, si no llevan una receta de nosotros, no la quieren poner, entonces se van directo a la cortisona. Entonces, como la fatalidad en sí es muy baja, afortunadamente la mayoría de los casos no procede. Entonces, gente que tuvo claramente una anafilaxia, se estaban poniendo mal. Ah, no, pero le puse esteroide, casi le ponía la adrenalina, pero lo bueno es que no llegamos a eso, ¿no? Desde el principio lo dieron puesto y ya después vemos todo lo demás. Y esto tampoco porque también hay veces que se les dan a los papás una falsa sensación de seguridad, de decir, es que me dijeron que mi niño se puede morir, entonces ya tengo ahí mi loratadina, entonces si le da yo sé que se la doy, ya no. Siempre cuando es una reacción grave desde aquí, ya después va muriendo todo lo demás. Entonces, ¿por qué la adrenalina? La adrenalina realmente lo que hace es que nosotros tenemos varios receptores de adrenalina en todo el cuerpo. Entonces, cuando yo les menciono adrenalina, todos han de imaginar lo mismo, es acelerarme, es angustiarme, es todo esto, porque eso es lo que hace sobre mi cuerpo. Entonces, de los varios receptores, tenemos receptores en las arterias, en las venas, en el corazón y en la vía respiratoria. Entonces, al momento de que yo aplico la adrenalina, inmediatamente, más tardar 10 minutos, va a empezar a hacer efecto en todos estos sitios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los vasos sanguíneos? Los empieza a apretar. Lo que hace es evitar que la sangre se me vaya a escapar de las venas, que se vaya a bajar la presión, para que mi cuerpo pueda mantener la presión y que no se vaya a desmayar. En el corazón lo que va a hacer es que empiece a empujar más fuerte, que la sangre bombee y que no se les vaya a bajar el flujo sanguíneo del cerebro a otras partes, que eso es lo que va a potencialmente llevar a la muerte. Y por último, también llega a actuar sobre la vía respiratoria. Entonces, si uno de los síntomas que tenga el paciente es la sensación de que le está cerrando la garganta o la sensación de que le están cerrando los bronquios, al momento de aplicar la adrenalina estamos hablando que en 10 minutos esto ya se empieza a corregir y en ocasiones hasta se puede llegar a revertir. Entonces, como esto trata todos los síntomas y además evita que progrese. Entonces, yo les digo siempre la importancia de esto porque, regresando al caso de la persona del restaurante de mariscos,
Tal vez esa persona sabe que cuando come camarón se empieza a sentir caliente, luego salen ronchas, y luego se hincha, y luego se le cierra la garganta, y luego vomita, y luego se desmaya. Si desde que se empieza a sentir rojo se pone la adrenalina, tal vez ya no llega a más. Entonces esa es la forma en la que nosotros debemos de evitarlo, y por eso la importancia de siempre usarlo en todos los casos, a pesar de que no pareciera ser algo tan grave. Entonces la dosis, no sé si estamos como quiera, normalmente las jeringas se utilizan precargadas y el paciente que sabe que las necesita ya las tiene. Aquí no nos venden el autoinyector. El autoinyector lo venden en Estados Unidos, cuesta $600, trae 2 y caduca en 6 meses. Entonces, alguien que lo necesite tiene que estar desembolsando $600 2 veces al año, y afortunadamente la mayoría de las veces lo tiran nuevecito a la basura. Entonces, aquí no lo tenemos. Lo que hacemos nosotros es la misma adrenalina en estas mismas jeringas, se puede descargar, media ampolleta en los adultos, un tercio de la ampolleta en los niños, y la aplicación es en la cara anterolateral del muslo, o sea, del muslo, una raya trazada al medio muslo hacia afuera. Esa zona es donde está el músculo más grande del cuerpo. No hay venas, no hay arterias, no hay nervios importantes. Entonces, al momento de yo entrar ahí la aguja con todo el pantalón, con toda la aguja grande intramuscular, ahí la aplicamos y en 10 minutos a más tardar empieza a hacer efecto. De los demás estudios que se han hecho, se puede poner en más superficial, se puede poner en alguna otra parte del cuerpo. Probablemente sí, pero los estudios que sean, no es que no se pueda porque no funciona, sino que los estudios que me dicen que es aquí es porque se han hecho, sí funciona si me la pongo en esta zona, pues no se la mueve y es una zona de más fácil aplicación. Entonces, en este caso, hay ocasiones, lamentablemente, cuando son reacciones que llegan hacia la muerte o casi la muerte, no va a ser suficiente una dosis. Entonces, sí tenemos nosotros la recomendación de que estas aplicaciones se puedan hacer cada 5 o cada 15 minutos, dependiendo de la respuesta. Otra vez regresando al caso del paciente del restaurante, si ya se puso la adrenalina y no siente que se esté cortando la reacción y se estén agregando más síntomas, se pueden seguir aplicando hasta que llegue la ambulancia, hasta que llegue al hospital, hasta que llegue a urgencia, para tratar de detener la reacción. Como les decía, en sí la mortalidad es baja. De los pacientes que nos llegan a la consulta con anafilaxia, nunca los tratamos nosotros, es algo que los tiene que resolver el médico de urgencias, el médico de primer contacto, y ya nosotros más adelante explicarle qué no hacer y qué se hace y darle la adrenalina y todo. Entonces, no me ha tocado escuchar afortunadamente un caso que termine en un desenlace fatal, y la mayoría de las veces, como son maltratados, pues sabemos que no necesariamente lo necesitan. Entonces, si sabemos que se muere poca gente y que no les va tan mal, ¿por qué lo recomendamos? Porque no tenemos forma de saber nada de esto, no hay ningún factor pronóstico. Yo no sé si alguien que es alérgico a algún alimento siempre va a tener esa misma reacción o alguna vez se va a complicar. Yo no sé si la anafilaxia que tienen siempre va a ser leve o siempre va a poner en peligro la vida. Entonces, como es algo que es relativamente, pues, es muy barato, sabemos que es fácil de aplicar, que tiene un poco riesgos, pero realmente no habría una razón para no hacerlo. Entonces, yo siempre les digo, ante la duda, aplicar. ¿Qué pasa si me la pongo? Lo único que vamos a sentir es de 5 a 10 minutos algo de temblor, apenas perceptible, tal vez el corazón lata más rápido, más fuerte, y ya, esto pasa a más tardar 15 minutos. Como anécdota, tuve una de mis pacientes, amiga mía, la estaba vacunando para alergia y me habló en la mañana, se hizo un caso. No, es bien raro que nos toquen casos personales, siempre nos refieren, pero fue el paciente mío con anafilaxia. Llevaba como un año en vacuna y me habla en la mañana y me dice, me acabo de poner la vacuna y siento como que raro, como que con un poco de salida me comenzó a dar mucha comezón y se me activó lo del asma. Bueno, corre a urgencias. Ya le hablo a mi amigo en el hospital y digo, para allá, trae la anafilaxia, llegando ponle la adrenalina. Y como dato adicional, por norma oficial mexicana, todos centros de salud, consultorio, farmacia, todos tienen que tener adrenalina. Entonces, a donde vayan, la adrenalina. Entonces le digo a mi compañero, cuando llegue, ponle la adrenalina. Llego y la veo, y le digo, ¿cómo te sientes? Bueno, pues ya me siento mejor, pero ya y digo, ya no sientes lo de la garganta, lo de los bronquios, nada más que me siento muy acelerado. Se me hizo raro, dije, bueno, ok, la adrenalina ahorita se te debe pasar, unos 10 minutitos, lo bueno es que ya estás bien, me salgo y ya le digo a mi amigo, ¿cómo la viste? No, hombre, ya la vi así, llegué y le puse la adrenalina y no se le quitaba la roncha y le puse otra y no se le quitaba la roncha. No pasa nada. ¿Cuál es el miedo de la adrenalina? La adrenalina
adrenalina, como les digo, por ley tiene que estar en todos lados. ¿Por qué? Porque es parte del protocolo para un paciente con un paro cardíaco. La diferencia es que el paciente con un paro cardíaco se pasa por la vena. Si yo paso una dosis muy alta de adrenalina por la vena, se puede detener el corazón. Entonces, cuando alguien dice adrenalina en urgencias, lo primero que piensan, no se la pongo porque luego me infarta. El uso intramuscular no pasa mayores, entonces por eso insisto en la importancia de que si ya sabemos que es alguien que tiene antecedente de reacciones, aplicarla, y entre que si sí, que si no, no hay ningún problema. Todos los papás que tienen niños con eso les decimos, si ustedes empiezan a ver los síntomas, si tienen dudas, ¿la debo usar o no la debo usar? Pónganla, no va a pasar nada, y prefiero que se la gasten y que después consigan otra, para que después se compliquen y que no. Doctor, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo se ve la anafilaxia en un paciente con alergia respiratoria? Sí, pues ahí la cosa sería que se agreguen varios síntomas a la vez. Porque si es alguien que tiene asma, sí puede tener de repente reacción de vez en cuando. Dices, bueno, fue cambio de temperatura, se expuso al polvo o al gato que tenía el antecedente. Pero si, por ejemplo, es alguien que dice, tiene, como es frecuente, que tenga varias enfermedades a la vez, yo sé que tiene alergia al cacahuate y sé que tiene asma. Y de repente estaba en una fiesta, estaba comiendo y de repente se le cerraron los bronquios. Entonces ahí ya vería, si tiene el antecedente de que estaba comiendo eso, que fue cacahuate, que fue repentino, ahí es cuando yo pensaría. Porque si no está expuesto a otra cosa, no fue algo que fue muy tardado, eso fue algo muy repentino, eso es lo que hace importante, el tiempo de detección. O sea, básicamente la anafilaxia es siempre después de una exposición, nunca va a ser, es que se durmió y no amaneció, es que hace no, siempre acababa de comer, se acaba de tomar la pastilla, le acaba de picar la abeja, entonces siempre tenemos ese antecedente de que fue muy rápido. Entonces esa sería la diferencia. Generalmente el asma se activaría o rinitis se activaría en exposición a alérgenos o irritantes, es decir, está el signo muy fuerte, le fumaron en la cara, sacaron un perro, sacaron unas cosas que están enojadas. Esa sería la diferencia de cómo saber si es una crisis como tal de lo respiratorio o algo de anafilaxia desencadenante y el tiempo. Gracias. Luego, pasando al segundo plano, los antiinflamatorios, cortisona, esteroides, es lo que le digo, es lo que más frecuentemente van a usar. O sea, si alguien tuvo una reacción y le preguntan, dicen, me pusieron una LIN, me pusieron una dexametasona, me pusieron un celestón. ¿Y por qué lo pone? Porque sí tiene cierto efecto. Lo que va a hacer es que al yo aplicar una dosis de cortisona, va a hacer que nuestras células que producen las sustancias de alergia las dejen de producir. Pero estamos hablando que es un proceso muy largo, o sea, se tarda desde 4 o 6 horas, porque lo que va a hacer la inyección de cortisona, primero tiene que llegar a la sangre, empezar a meterse a las células y dar la señal de ya no hagas reacción, pero eso es a futuro. Entonces la desventaja aquí con esto es que es un medicamento que pues sí va a ayudar, pero prácticamente actúa sobre todo el cuerpo. Entonces me va a tal vez estar ayudando para eso, pero me empieza a descomponer otras partes del cuerpo. Además de que si es una persona que lo usa muy seguido y dosis muy altas, pues empieza a tener ya los efectos secundarios del uso de cortisona. Entonces nunca deben utilizarse ni antes ni en lugar de la adrenalina. Y por lo mismo, pues tenemos también el uso de los antihistamínicos, los medicamentos para alergia. Estos lo que hacen es que bloquean los receptores de histamina. Histamina es la sustancia que todos nosotros tenemos en la sangre que provoca alergia y es de las sustancias que liberan las células que les enseñé al principio y que llegan a provocar una reacción. Tenemos varios receptores y estos receptores, como les platicaba en un principio, están dispersos en todas las partes del cuerpo, en todos los órganos y dependiendo en dónde vayan y actúen son las molestias que nos van a dar. Entonces, en este caso, me puede ayudar única y exclusivamente con los síntomas en la piel. Entonces, con esta paciente que le inyectaron las 3 dosis, tal vez sí le podría ayudar, pero lo que más funciona en esos casos sería este grupo de medicamentos. La desventaja es que no actúa sobre los efectos cardiovasculares. Entonces, si el paciente se le baja la presión o empieza a bajar ahí la frecuencia cardíaca, no le va a hacer nada este medicamento. Por lo mismo, no se debe de utilizar en lugar de adrenalina, y repitiendo que muchas veces a los papás les dan la falsa seguridad de que si tienen esto ya se va a detener la reacción, porque realmente no va a ayudar en nada. Entonces, ¿qué es lo más importante de toda esta plática? ¿Por qué les doy todo esto? De tener un plan de acción. Siempre cuando tengamos nosotros el antecedente de algún conocido, algún familiar, algún alumno con algún antecedente de reacción, debemos de, tal vez esto está muy exagerado y que vamos para el ámbito médico, tal vez aquí más para Martita, pero en general todo lo antes que estaba platicando, porque ustedes son los que están con los niños y de repente no les va a afectar en
recreo o algo, si alguien que ya sepan que tiene reacciones, saber cómo identificarlos cuando sí y cuando no. Entonces, en general sí está recomendado, cuando vamos a tener a alguien con un riesgo, tener un protocolo. ¿Por qué los protocolos? Porque obviamente es una situación de mucho estrés, de mucha preocupación, incluso pues, nosotros como médicos que vemos muchas enfermedades que después, o situaciones que pueden llegar a complicar, no saben cómo nos aterriza tener un protocolo. Por ejemplo, con los bebés cuando nacen, dicen, oye, ¿qué pasa si nace y no respira? Si tienes a alguien que no está, no sé qué más te le va a tocar, pero después cuando tenemos enfermedades que no saben, nace el niño y luego llegan y quieren, no, pues, tenemos que hacer nosotros esto, y esto, y esto, y entonces ya nosotros sabemos, voy a empezar con esto, pasó lo que tiene que pasar, sí o no, bueno, entonces ¿qué sigue y qué sigue para mantenernos fríos y saber qué hacer en cada paso? Entonces, tener el plan. Esto aplica, por ejemplo, cuando traen alguna reacción al medicamento, si está en hospital y resulta que hizo alergia al antibiótico, algo, pues solamente deja de pasarle el antibiótico. Si es picadora de la abeja, como la abeja sí deja el aguijón, quitarle el aguijón. Y si es alimento, pues tratar de, si llegan a hacer que se desmaye, pues sacárselo de la boca o pues ya dejar de comerlo, ¿no? En tercer lugar, hacemos una evaluación del paciente. En este caso, estas siglas se refieren a la evaluación que hacemos de la vía aérea, la respiración, la circulación, de desvestir al paciente para revisarlo, y el déficit neurológico y exponer al paciente para detectar los síntomas de anafilaxia. Entonces, ya cuando se haya confirmado que tenemos alguna reacción, estos tres pasos se hacen de forma simultánea, que lo más importante sería pedir ayuda. Así lo define la guía, yo lo especifiqué como activar el sistema de emergencia. Si tienen un protocolo aquí en la escuela para accidentes, hacer eso, a llamar obviamente a la ambulancia. Al mismo tiempo se aplica la adrenalina. Entonces la adrenalina se aplica, se registra a qué hora se puso y se está vigilando para ver si se necesita una dosis adicional. Entonces se aplica, si las molestias persisten, 10, 15 minutos aplicar la que sigue y las que sean necesarias, y tener un registro de cómo se estuvieron aplicando. La posición del paciente es muy importante. Como uno de los síntomas más peligrosos es la baja de la presión, si el paciente dice, no, me siento bien, se desmaya, se levanta, o lo quieren sentar o enderezar, esos cambios rápidos, de todos nos ha pasado que de estar sentados nos paramos y nos mareamos. Entonces, si de por sí ya traen la presión baja y nos levantan, se pueden ir para abajo. Entonces, en un paciente que tiene esta reacción, se colocan en el piso, boca arriba, y se elevan las piernas para que son donde más está concentrada la sangre, para que esa sangre se regrese y esté en el corazón, donde va a ser más importante que esté bombeando, para ir a los órganos más importantes, ya que las piernas después vemos, pero que se mantenga la circulación en el corazón, en el cerebro, en los riñones, en el intestino, para que no se llegue a complicar. Ya todo esto es más adelante, me imagino que aquí ya no correspondería, pero pues, se aplica oxígeno en caso de que el paciente lo necesite, si empieza a tener problemas para respirar, canalizar a los pacientes, si llegara a ser que está ya con paro cardíaco, realizar la reanimación cardiopulmonar y estar monitoreando los signos. Entonces todo esto es lo que se sugiere tener como un plan de acción para cuando llegue a tener alguna reacción. Afortunadamente, seguramente no les va a llegar a pasar algo de esto, y no creo que vaya a llegar hasta los últimos pasos, pero sí es saber qué hacer en todas esas situaciones para que lleguen a tener algún episodio. Entonces, en conclusión, yo sé que es una presentación muy cargada, pero es tratar de ayudarlos para saber identificar los casos, para poder tratarse de forma oportuna en caso necesario, recomendar contar con el plan de acción y, como les digo, ante la duda, aplicar la adrenalina. Si no sé si se va a poner mal, si creo que si nada más trae ronchitas, si empezó como que a toser, si no sé qué, ya trae el antecedente, se la ponemos y después vemos, y ya si no se necesitaba, pues no, y si sí, pues ya con eso les salvamos la vida tal vez. Y nada más.